Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Entre Libros y Canciones, el espacio donde las historias cobran vida entre páginas, colores y música. Somos estudiantes de tercero de bachillerato y hoy le traemos un análisis creativo y diferente sobre una obra literaria que nos hizo reflexionar, imaginar y hasta cantar. Buenos días, mi nombre es Adrián Mendieta y además de analizar lo que fue la obra literaria de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, también quiero mencionar lo que fue la elaboración del Tunnel Book, el cual nos ayudó a visualizar de mejor manera cada una de las etapas de esta novela. Ya, también lo que fue la elaboración del Spotify literario, que nos permitió conectar de mejor manera los personajes, emociones y etapas importantes de la obra literaria. Soy Kevin Alexander Farfán Moreira y voy a hablar sobre la obra que elegimos, titulada La ciudad y los perros, del autor Mario Vargas Llosa. Bueno, esta obra pertenece al género novela y fue publicada en el año 1963. Nos adentramos en un internado militar donde los adolescentes no solo estudian, sino que aprenden a sobrevivir en un entorno de violencia, jerarquía y silencio. Hoy hablamos de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Bueno, ahora vamos a profundizar algunos elementos importantes de esta obra literaria. Bueno, para empezar, el personaje principal de la obra es Alberto el Poeta Fernández, el apodo El Poeta, ¿ya? En sí, este personaje principal se caracteriza por ser un joven sensible, crítico y observador, con inclinación por la literatura y la escritura. Bueno, esto nos muestra su evolución, cómo pasa de ser un estudiante que solo busca sobrevivir en un ambiente hostil del colegio militar. Bueno, de así que se convirtió en alguien decidido a enfrentar la corrupción y la injusticia que pasaba ahí. Los protagonistas, como el poeta, el esclavo, el jaguar, entre otros, representan distintos perfiles de adolescentes enfrentados a la violencia, la injusticia y la pérdida de la inocencia. Bueno, ahora yo voy a mencionar lo que fue el narrador y estilos utilizados en esta obra literaria. Bueno, para empezar quiero mencionar de que el narrador es múltiple y en tercera persona. Aunque algunos capítulos se muestra lo que fue la primera persona, esto nos permitió visualizar en varias perspectivas lo que fue la vida o situaciones de cada uno de los personajes. Ya. Y el autor se destacó en estilo por un lenguaje crudo, realista y fragmentado, con el uso de monólogos internos, saltos temporales y descripciones intensas. Ya. Y estas reflejaron lo que fue la violencia, conflicto psicológico y represión en un entorno militar. Aún a riesgo de su propia seguridad, estando en el colegio militar. Uno de los temas más relevantes de la obra y más importantes sobre ello es la violencia y el abuso de poder. ¿Por qué? Porque esto representa a través de los maltratos físicos y psicológicos que pasaban. Bueno, en sí, que también que los cadetes sufrían por parte de los superiores. Los superiores maltrataban, por ejemplo, con golpizas y humillaciones que impone el jaguar y que toleran las autoridades. Bueno, este tema sigue siendo actual. Esto sigue siendo actual, que nos invita a reflexionar y a pensar sobre cómo en muchos entornos de la sociedad hay, por ejemplo, desde instituciones educativas hasta espacios laborales, aún persisten en prácticas autoritarias que en sí abusan, que afectan así en la dignidad y los derechos de las personas. Eso es un abuso que sufren en sí en la actualidad.
Nuestro túnel book muestra la transformación del poeta desde la sensibilidad y el idealismo hasta la desesperanza tras la muerte del esclavo. Bueno, en nuestro túnel book quisimos mostrar cómo era la vida dentro del Colegio Militar Leoncio Prado, el cual fue un ambiente cerrado y rígido, y por eso nosotros utilizamos, como vemos, las barras que fueron como un símbolo del encierro físico y psicológico que vivían algunos cadetes. Además, cada capa fue pensada para reflejar las jerarquías impuestas, los constantes conflictos entre los personajes y sobre todo el aislamiento, discriminación que sufrían varios personajes como el esclavo, el jaguar, entre otros. Ya. Y así nosotros logramos transmitir lo que fue la presión y la represión, la injusticia, entre otros temas más, de forma visual y creativa, ya que Mario Vargas Llosa lo hizo de manera escrita. Yo creo y considero de que esta fue una manera muy divertida y creativa, como mencioné anteriormente, de mostrar y sensibilizar temas de la obra literaria. Y bueno, el Tunnel Book fue un proceso artístico que tuvimos y muy colaborativo que nos permitió leer con los ojos el arte. Es así que entendimos mejor el trasfondo emocional y simbólico de la obra, de lo que trata de ello. Bueno, también quiero mencionar lo que fue la creación del Spotify literario, ya que este pequeño trabajo nos ayudó a conectar con la obra literaria de mejor manera mediante otro lenguaje, el cual es la música. Incluimos el matador de los fabulosos Cadillas por su carga de denuncia y fuerza narrativa. Bueno, con Spotify literario otra canción es El preso. ¿Por qué? El preso en sí refleja el conflicto interno del protagonista que pasa de allí en la obra. La letra y el ritmo capturan perfectamente lo que trata, lo que siente el personaje en ese momento. Es así que muestra una sensación de encierro, desesperación y lucha por la libertad que vive Alberto el poeta Fernández en el colegio militar. Los temas centrales son el poder, la masculinidad tóxica, la represión emocional, la corrupción y el conflicto entre el individuo y el sistema. Bueno, también quiero mencionar o recalcar que leer no es solo pasar páginas como la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, también es el hecho de sentir, imaginar y crear a través de escenarios que uno mismo va creando mediante va leyendo. Considero que a través del arte y la música, la literatura se vuelve más cercana hacia nosotros mismos. Bueno, donde en sí, donde las reglas estrictas y la violencia lo asfixian emocionalmente. Y eso es algo que sufren maltratos y psicológicos también, los cadetes también. Bueno, es así que esperemos que esta obra titulada La ciudad y los perros les haya inspirado como a nosotros. Bueno, y eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos entre libros y canciones y nos despedimos con esta pregunta. ¿Vale la pena guardar silencio frente a la injusticia?